Miren cómo va nuestro país. Nosotros nos dimos esa ley de lavado de activos, en la cual trabajó muchísima gente, consultores, firmas, el Congreso, hubo todo, se pagó todo un lobby institucional para ir a explicar la ley. Me recuerdo porque estaba aquí y en otro medio en ese momento, y recibí varias veces a los expertos para explicar la ley, que nos las vendieron con como una ley de grandes bondades, ley que son copy-paste de los Estados Unidos, no es que producimos nada, lo mismo, inclusive la misma letra, pero ¿qué? Se hizo un esfuerzo cosmético, pero a la hora del none, la persona a la que pusimos en la entidad clave para que la ley funcionara, no sé cuál es su capacidad profesional y técnica, creo que es muy buena, pero parece ser que no se le amarró con los compromisos necesarios para evitar que pasara lo que pasó. Usted me va a decir qué pasó. Bueno, que como explicó muy bien el mecanismo en pocas palabras Esteban Delgado, la unidad de análisis financiero era la receptora de todas las alarmas que debían hacer los sujetos obligados. Aquí hubo muchísima discusión si debían ser sujetos obligados, esto, lo otro. Finalmente dejaron gente que debieron ser sujetos obligados porque son puerta de entrada de actividades y transacciones de mercado donde hay mucho riesgo, y donde hay mucha tradición y facilidad para darse el lavado de activos, pero no convenían. Y después se designaron unos sujetos obligados que en la práctica no tuvieron que cumplir con sus obligaciones, la cumplían tímidamente o no paría nada el cumplimiento de sus obligaciones, porque la unidad de análisis financiero que parió, cuáles fueron los casos que tradujo tanto al procurador especial antilavado, que es una entidad que también se creó o que se reforzó porque teníamos una ley antecesora de lavado de activos, se reforzó, y que hoy dirige muy dignamente la doctora Ramona Nova, me parece que es que se llama, muy conocida y una persona que goza de mucho prestigio, y por lo menos para mí creo que está haciendo lo que no se había hecho antes. Pero no pasaban las alarmas, los expedientes no se traducían, y prueba es de lo que estamos viendo. Y ni decir entonces la aberración de que esta unidad de análisis financiero pertenezca, aunque sea como una dependencia independiente y demás, a un ministerio de Hacienda, donde se materializan casi todas el manejo del presupuesto de los ministerios. Entonces eso es increíble, igual que la Dirección General de Compra y Contrataciones, que también es una dependencia del Ministerio de Hacienda, que aquí no lo sabe nadie. Es más, al final el ministro de Hacienda, el que decide si traducir o no traducir un expediente a la justicia. El director general de Compra y Contrataciones es un director ejecutivo, tiene un consejo al que someter las decisiones, aunque en la práctica cuando quiere hacer, haga mucho, y cuando no quiere hacer, no haga nada, porque realmente se arroga las funciones de su consejo. Aquí hay que establecer la responsabilidad de los reguladores, señores. Yo sé mucho que lo estoy diciendo y parece ser que no es importante ese tema. La justicia actúa ex post. Los organismos de regulación y de control y de fiscalización y de contraloría del Estado tienen que funcionar ex antes. Es allí que se opera la verdadera prevención. Los condados que cierren las actividades indecorosas de los funcionarios o de los órganos públicos.
o que por lo menos evidencian las violaciones, porque como hay procedimiento, saltarse el procedimiento, incumplir con los procedimientos, si opera la fiscalización, el control, el análisis, se van a evidenciar. Por eso se caen muchos casos en la justicia, porque hay todo un preliminar administrativo, aparte de que tenemos leyes que le han cortado las muelas, porque las desnaturalizan cuando al final llegan al Congreso, se ponen todos de acuerdo para debilitarla convenientemente, porque solamente así se puede entender que una unidad tan importante, que la gente ni siquiera sabe que existe, la mayoría de la gente, esté adscrita a un ministerio, y a un ministerio que aprueba la planificación y de alguna manera todo la justificación de los gastos de los ministerios. Porque es allí, se supone que usted tiene que alinear su plan de compra, usted tiene que alinear toda su planificación a las metas y los objetivos que le aprueba el Ministerio de Hacienda. Y es así que usted puede justificar en qué usted va a gastar. Entonces, ahí pertenece a eso y está ahí sumida en un ministerio. ¿Cómo va a funcionar? ¿Usted cree que no hay, aún con las debilidades de la ley, no hay una forma de haber exigido responsabilidad a la titular anterior de la unidad de análisis financiero? ¿Usted cree que no lo hay? Eso aparte del requerimiento ético, que usted lo puede decir. Pero tiene que haber un mecanismo para usted retener la responsabilidad y la falta administrativa de un titular que tenía que tener unas competencias y unas atribuciones, y claramente la incumplió, porque no emitió las alarmas, que no crearon el mecanismo de interacción con las unidades. También eso fue a pota, como dicen en el campo. No es verdad que eso se hizo inocentemente, no. Y si ahora no lo hacen de manera con la ley que lo exija, con la norma suficientemente fuerte para que esos mecanismos no se puedan romper y no sean discrecional de el superintendente de turno o del ministro de turno o de la encargada de la unidad de análisis financiero de turno, ahorita estamos en las mismas. Hay que crear las normativas que sean suficientemente vinculantes para que se vayan creando las alarmas y se vayan dejando los rastros, aún con esa violada ley 340, estuprada hasta por los oídos. La mayoría de casos que se están pudiendo parar ha sido porque existe esa ley, porque antes de esa ley, señores, todo era oscuridad. Si fuéramos muy más para atrás, usted se agarrara a la cabeza que hay gente que le debe todo a la incapacidad del Estado de evidenciar cosas y a la ausencia de normativa. Le debe todo. Grandes figuras políticas que inclusive quedaron impolutas porque no había mecanismos de evidenciación ni procedimiento alguno. Porque la gente hablaba mucho que fulano cuando era presidente manejaba y todo con un cuadernito, sí, pero así mismo, en ese mismo cuadernito se borraban todas las violaciones y se daban obra grado a grado y se decidía lo que le diera la gana, porque dependía de la decisión de un gobernante de turno. Hay que establecer la responsabilidad penal y personal y administrativa de los reguladores. No es solamente los sueldazos grandes. Tiene que saber el que se sienta ahí, que tiene que rendir cuenta y que va a ser corresponsable más allá de su permanencia en el cargo. Porque por eso es que se le da la inmovilidad, por eso se le da la igualdad salarial, por eso se le da la independencia, por eso se le da lo bueno para que esté en condiciones de regular. Pero en condiciones de regular también tiene que ser en condiciones de asumir su responsabilidad como regulador. Si eso no se hace, no se va a lograr nada. Seguiremos viendo que saltan de silla de regulador a defender los intereses regulados a los que en muchos casos le taparon todas las cosas para que no fueran evidenciados y para que no fueran perseguidos.